Buenas noches, hermanos. Quiera el Señor bendecirnos, si es que lo estamos escuchando por la noche y si no también por la mañana, el Señor nos acompañe con su gracia y podamos meditar en su palabra, siguiendo la historia de este hombre, Sansón. Habíamos visto cómo los de Judá lo entregaron en manos de los filisteos, pero dice la continuidad de la historia en el capítulo 15, el versículo 14, y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y había una quijada de asno fresca aún. Extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Juzgó a Israel, dice el verso 20, en los días de los filisteos 20 años. Dice el capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y enviaron y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Andanzas de este hombre Sansón, que rápidamente nos dejan mucho que desear si pensamos en él como aquel que Dios había preparado en forma especial para dirigir a Israel. Así todo, dice que 20 años estuvo, conduciendo a Israel, pero realmente estaba muy lejos, como lo venimos mencionando, de aquellos planes que Dios había preparado para él. Tenemos esta incursión a Gaza para estar allí con una mujer, para llegarse a una mujer ramera. Y vemos que constantemente había quienes querían acecharlos, pero tenían que ser en grandes números por la fuerza que él tenía. De hecho, lo hicieron aquella noche en Gaza y realmente él demostró su fuerza, llevándose puesta al hombro las puertas de la ciudad, los pilares y sus cerrojos. Y fíjense que se hace mención al cerrojo porque las puertas eran inmensas. Esas puertas que quizás podemos ver en castillos, en películas o en las ciudades antiguas, realmente puertas muy grandes. Debían entrar sin duda, como mínimo, por las puertas 2 carros. Y esto nos da sin duda una extensión bastante grande en cuanto a lo que tenía
de un pilar a otro, pero Sansón se la llevó con los pilares y con el cerrojo, y el cerrojo tiene que ver con el peso del hierro para semejante puerta, que no tendría menos de 3 o 4 metros, y no tendría menos, sin duda, de unos 5 metros de largo. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que esto podría haber pesado junto a sus pilares, nos damos cuenta del hombre especial que Dios había preparado para Israel. Cuando fue el encuentro de los filisteos en la escena anterior, dice que tomando una quijada mató a 1000 hombres. Mató a 1000 hombres. Realmente un hombre preparado especialmente por Dios. Pero sigue demostrando, y lo vemos a lo largo de los distintos pasajes, esa falta de criterio espiritual. Ya habíamos visto en una faceta de sus caprichos, habíamos visto su egoísmo, habíamos visto su inmadurez. También podemos ver su egoísmo, su orgullo. En esta especie de cántico breve que encontramos en el verso 16, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Es una especie de refrán, una especie de cántico que se alababa a sí mismo por una condición que él sabía perfectamente que no era natural, que no era una condición natural en el sentido que provenía de él, sino que provenía del poder de Dios, que no era algo que él había ejercitado, algo por lo cual él se había esforzado para conseguirlo, sino que era la gracia de Dios actuando en él. Y nos preguntamos por qué Dios lo acompañaba. Nos preguntamos por qué Dios realmente lo estaba con él. Dice el verso 14 de que el Espíritu vino sobre él y le dio esta posibilidad de matar a estos 1000. ¿Por qué Dios realmente seguía sosteniendo a este hombre? Es que los planes de Dios son eternos, los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios muchas veces, o mejor dicho siempre, van más allá de la voluntad del hombre. El hombre va según su camino y recibe según lo que siembra. Pero los planes de Dios, los propósitos de Dios, son eternos y se cumplen. Y Dios quería positivamente dar libertad a Israel de la opresión que sufría de parte de los filisteos. Y lo utiliza a Sansón, a pesar de que no está de acuerdo con la conducta de Sansón. A pesar de que Sansón no quería ligarse a esos planes eternos de Dios, Dios lo acompaña. Dios lo bendice en estas pequeñas batallas. Pero sin duda que lo que Dios había preparado para Sansón era mucho más grande. Por eso hay algo que es fundamental que nosotros podamos comprender. Que Dios sigue siendo bueno a pesar de que nosotros no le obedezcamos es una realidad. Que Dios sigue teniendo gracia es una realidad. Que Dios sigue teniendo misericordia es una realidad. Pero qué bueno sería, como alguna vez dijimos, no vivir siempre de la misericordia de Dios y sí podamos vivir obedeciendo su voluntad. Son dos cosas totalmente distintas. Sansón iba recibiendo destellos de la gracia, de la misericordia de Dios, pero él potencialmente estaba preparado para vivir en la voluntad de Dios, para vivir ese plan perfecto, maravilloso que Dios había preparado. Ese plan que era de bendición para su vida y era de bendición para su pueblo. Ahora encontramos un pueblo que lo está buscando, que lo persigue para entregarlo, porque era contrario lo que generaba Sansón para ellos. En lugar de generar bendición, generaba perturbación.
generaba más persecución. Entonces lo que Dios había ideado estaba mal. No, estaba bien. El que estaba mal ubicado en el eje de su vida era Sansón. Y lo que Dios preparó para tu vida y para la mía está perfecto. Y es lo mejor que nos puede suceder. El tema está que no siempre lo alcanzamos. Porque tomamos caminos diferentes a los que Dios preparó de antemano. Tenemos el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Y nos guía a toda verdad. Y nos guía como Dios, como parte de la Trinidad, a ese plan perfecto, eterno que Dios preparó. Pero la realidad es que nos cuesta dejarnos guiar por el Espíritu. Porque muchas veces como Sansón, y ahora encontramos en Sansón esta faceta de inmoralidad, de falta de santidad, también somos caprichosos como él, también somos egoístas, también somos orgullosos. Tenemos entonces que replantearnos como debiera haber hecho Sansón, y no lo hizo. Y vamos a introducirnos ya en la parte final de su historia y nos vamos a dar cuenta que evidentemente no tenía otra forma de terminar sus días, porque nunca quiso sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros con relación a ese plan perfecto? ¿Qué de nosotros con relación a lo que Dios ha preparado para nuestras vidas? ¿Qué de nosotros con relación a aquello que Dios quiere para nuestra bendición y la bendición de su pueblo? Que podamos ligarnos a ese plan, que podamos vivir en obediencia, que podamos vivir en la voluntad de Dios para nuestra bendición, para la bendición de su iglesia, para la honra y la gloria de Dios. El Señor nos bendiga.